El trazo errante. Es un placer hablar con Bettina Caro, recibirla en Radio Sefarad. Bienvenida. Muchísimas gracias, bienvenida y con mucho gusto. Estoy aquí para hablar un poquito de mi arte. Sobre Judaica, pinturas de Bettina Caro, la exposición que presenta Centro Sefarad, que se inaugura el próximo 25 de octubre. Vamos a hablar, por supuesto, que con su autora, con Bettina Caro, pero no sé si quiere empezar, Bettina, contándonos cómo fue la primera vez que se acercó a las artes plásticas, cómo fue esa llamada del arte. Pues mira, déjame que te cuente un poquito. Pues esto es lo que estoy enseñando, lo que voy a enseñar el 25 de octubre es un poquito mi trayectoria. Que yo me acuerdo haber empezado a pintar desde los 3 años. Yo he vivido nací en Tánger, en una familia de pintores. Mi papá, yo le vi pintar pues desde pequeñita. Y entonces él vio que yo tenía aptitud para el dibujo. Y bajo su tutela yo empecé, me acuerdo, a pintar pues desde los 3-4 años y luego pues a los 12-15 años seguía yo pintando, pero quería pintar desde pequeñita, me acuerdo yo, quería pintar temas de mi familia, de mi tradición, de mis raíces. Y luego así, pues poquito a poco me fui especializando. Digo yo, sí, son temas judaicos, por supuesto, pero sobre todo son temas de sentido sefarad, de mi cultura, de mi tradición, que siempre he pensado que era muy importante pues pintarlas para que las generaciones venideras puedan gozar de mucho de estos tesoros que teníamos, que seguimos teniendo, que tenemos que seguir con ello, porque es muy importante y son cosas de nuestros antepasados que tenemos que seguir con ello. Has sentido, sí, el deber de transmisión, ¿no? Exactamente, es un mensaje que yo quiero dejar en mis pinturas, exactamente, un mensaje de transmisión, de legado, de herencia, que encuentro muy importante. Bettina, vemos que en esta muestra vamos a poder disfrutar de una serie de pinturas de sinagogas del mundo sefardí. Me imagino que ha tenido que ser un recorrido personal y artístico muy emotivo, sobre todo si hablamos de la sinagoga Naón de Tánger, ¿no? Exactamente. Pues mira, sí, el punto culminante de la exposición de la semana que viene es justamente una serie de cuadros, de temas de sinagogas. Y aunque, bueno, yo te hablo sobre todo, empezamos con ellas y luego te diré, te hablaré de otros temas que también me son a mí muy, muy importantes. Pero yo de pequeñita solía acudir a la sinagoga Naón con mi familia, y yo me acuerdo estar sentada en la galería y ver la luz pasar a través del vidrio de la puerta, una puerta preciosa que había, y ya me encantaba. Yo lo veía ya como pintura, diciendo, uy, qué cosa más bonita, porque luego el color del vidrio rojo, el azul, se reflejaba en la parte de abajo, en los talets, en los chales de los hombres rezando. Y luego me acuerdo también pasar mucho tiempo estudiando las paredes, parecían encaje. O sea que es una sinagoga que a mí siempre me fue muy importante. Y claro, después de los años 60 o 60 creo mismo, poquito a poco, cuando la comunidad judía se fue yendo de Tánger,
pues muchas de estas sinagogas, la sinagoga Naón, por supuesto, cerró sus puertas, pero lo bonito es que ha sido completamente renovada y hoy en día es un museo, y sigue siendo considerada como una de las más bonitas sinagogas de Marruecos. Seguro que sí. Y entonces, pues dije yo, mira qué bonito pintar una cosa así, que ya no existe. Y luego, por supuesto, me encanta, primero que me encanta España, yo he vivido allá muchos años. Bueno, somos españoles porque desde la Inquisición yo puedo trazar mi descendencia desde la Inquisición con el famoso rabino Yosef Caro, que es un rabino que es muy importante porque es el que codificó la ley judía. Sí, para los oyentes no judíos que nos estén escuchando, es el autor del Shulchan Aruch. Exactamente, que escribió el Shulchan Aruch, que es la codificación de la ley judía. Él nació en Toledo y luego, por supuesto, con la Inquisición se tuvo que marchar como el resto de los judíos. Y mi familia, entonces muchos de nosotros, o de mis antepasados, se fueron a vivir pues en Tánger y Gibraltar. Y luego más tarde te hablaré también de mi bisabuela, que ella nació en Gibraltar y luego se fue a vivir a Tánger. Y luego, entonces, siguiendo con las sinagogas, me acuerdo también con mis padres y luego ya con mi familia ir a la sinagoga, a Córdoba, la sinagoga Isaac Mohed, que es tan preciosa, tan bonita, y la he pintado varias veces. Y lo bonito es que en la última exposición que tuve aquí en Londres, me quedé un poco extrañada de ver que me han comprado estos cuadros ingleses, que en realidad no tienen nada que ver, no conocen esta cultura nuestra. Pues se quedaron fascinados con la arquitectura, con el color, con todo el mensaje, y sí, pues ha sido muy... sí, lo han valorado muchísimo. Perdón. No, perdón, que le he interrumpido yo, perdóneme. No, y luego quería decir, por supuesto, luego tuve que pintar, como no, las sinagogas de Toledo. Tenemos dos preciosas. Empezando por la sinagoga mayor, que se llama también Santa María la Blanca, otra belleza de arquitectura, de estilo mudéjar, de estos arcos. Y entonces esta es la he pintado. A mí me encanta pintar en tamaño grande. A veces me paso porque hice también me acuerdo que para un pedido para un hospital en Canadá pinté 3 metros, lienzo de 3 metros sobre unos 50, me encanta, no sé por qué, es que le doy así todo lo de mí, ¿entiendes? Y la sinagoga esta mayor la pinté en tamaño bastante grande, para justamente evocar todo lo que tenía, ¿no? Toda su arquitectura, y parece que como yo cuando lo veo, hasta escucho como un rezo, como si yo pues viera, como si yo estuviera ya en la galería y viera a la gente, a los hombres rezar. Y luego, y lo bonito también es que esta sinagoga, bueno, que es ahora, por supuesto, que ya no es sinagoga, que sigue todavía, sigue siendo parte de la Iglesia Católica, pero sé que la Federación de Comunidades Judía de España están hablando para ver si se puede devolver, pero simbólicamente, como sinagoga. Entonces he pensado, mira qué buena idea sería de pintar una cosa así y enseñarla en la exposición. Bettina, no tenemos la sinagoga Samuel Halevi, que es también conocida como la sinagoga de tránsito, que es también otra belleza. Totalmente. Belleza de arquitectura mudéjar. Es ese apartado dedicado a las sinagogas el que vamos a poder disfrutar en esta exposición que les recordamos se llama Judaica Pinturas de Bettina Caro. Y si hablamos de legado, de transmisión, de recuperar y no perder esas tradiciones, tenemos que hablar de la novia de Berberisca, que es otro de los temas fundamentales en esta muestra, Bettina. Exacto. Es un tema que siempre me apasionó.
y que yo desde pequeñita iba a estas fiestas que llaman Noche de Berberisca. Normalmente se solía hacer la noche antes de la boda en blanco, cuando la novia ya se ponía en blanco, todo eso. Entonces esto era un traje, si quiere, tradicional, que hacía parte de la juar de las novias sefardí. Y es un traje que es precioso. Primero que es un traje muy antiguo, que normalmente son familias que prestaban el traje a las novias. Entonces es un traje hecho, por ejemplo, la falda está hecha de terciopelo, y en la parte de abajo tiene unos galones de oro, unos ricos galones de oro. Normalmente son 22. ¿Y por qué 22? Porque es un recordatorio de las 22 letras del alfabeto judío. O sea que este traje es fundamentalmente simbólico. La chaquetita también tiene bordado el árbol de la vida, y así todo. Y lo bonito también, lo precioso, es el diadema, la corona que se llama gemar. Y la corona también tiene un símbolo, que son piedra, está hecha con piedras preciosas, y normalmente suelen contar 613. También otros recordatorios de los deberes rituales que el judío debe de cumplir. Bettina, por lo que nos está contando, lo que vamos a poder ver, por ejemplo, con estos cuadros que se adentran en la noche de Berberisca y en la novia de Berberisca, hay un afán pedagógico también en su pintura. Quiere enseñar esas tradiciones a los demás, a los que no las conocen tanto, ¿no? Exacto. Es otra cosa. Sé que en el mundo sefardí se sigue, la novia sigue poniendo ese traje tan bonito, y por eso que hay que seguir. Por eso que yo pensé qué más bonito que pintarlo, ponerlo en el lienzo. Y me encantan los colores, que a mí siempre me encantaron el azul, el turquesa, el mauve. Depende de qué ciudad de Marruecos es la novia, tiene un traje diferente. Yo sé que el azul es de Tánger, y tuve la suerte de yo vestirme de berberista cuando me casé, y 2 de mis hijas también se han vestido. Tuve la suerte de que mi prima Esther de Madrid me trajo, porque el traje es una joya, entonces no se puede enviar, es como un chaperón, tienes que chaperonar al traje mismo. Y entonces pues yo he pintado varias y sigo pintándolas, y en este caso quise enseñar en esta exposición a mi hija Ilana, que la he pintado de berberisca, y también he pintado otros miembros de mi familia, y pienso pues que es algo que hay que enseñar al público español en este caso, por supuesto, y luego más tarde al público inglés. Pues sabemos, por lo que nos ha contado y por su obra, que acudía a la sinagoga Nahon de Tánger, que ha vivido noches de berberisca, pero también, por lo que sabemos, durante su infancia en Tánger, nos cuenta, nos habla de esa ingenua sensación de sentirse mayor que se concretaba en dar pequeños sorbos de té en las tertulias familiares. El té moruno también es importante en esta exposición. Exacto, muy importante. Es un tema, yo le tengo mucho cariño a este tema, porque yo me acuerdo desde toda la vida, desde pequeñita, ir en casa de mis tíos, donde estaba mi abuela, y los sábados, que era el día de Shabbat, después de la comida, pues había siempre una tertulia, y nos servían el té, pero era toda una ceremonia. Era tan bonito, te traían este servicio de la tetera, así de plata, y luego esos vasitos, y exactamente, pues yo estaba ya en la mesa escuchando a mis tías hablando y todo eso, y pues sí, yo tenía esta ingenua sensación de sentirme mayor únicamente por el hecho de beber en estos vasitos.
Y me llevé conmigo el servicio de té de mi mamá, me lo llevé conmigo en Londres y lo he pintado y está en la exposición. Bettina, ¿cómo se siente o qué significó para usted como sefardí pintar a sus majestades los reyes don Juan Carlos y doña Sofía? Pues un gran honor. Exactamente cuando dejé Tánger en 1973, que luego me fui a estudiar a Madrid, que estudié en la Complutense, tuve la suerte de que me han encargado de hacer el retrato de su majestad de Juan Carlos, tras la visita de su majestad reina Sofía. Y es que ya a mí me encantaba también los retratos. Y entonces lo hice pues con mucha ilusión. Intenté también allá dejar un mensaje, porque para mí su majestad siempre fue pues una persona que se ocupaba mucho de su pueblo, una persona muy digna, y es así como le quise pintar. Y imaginamos que supone una emoción especial para una pintora nacida en Tánger exponer en Sefarad, exponer en su España. Completamente. Cuando me pusieron en exponer en Sefarad, dije, pues mira, qué increíble, porque es exactamente lo que estoy pintando, lo que me gusta y lo que justamente lo que quiero seguir haciendo, porque es el mensaje que quiero dejar, como te había dicho antes, a estas generaciones venideras, que vean estos tesoros, que muchos de ellos que ya no existen. Y también te quería decir que tuve siempre la suerte de haber nacido en Tánger, que era una ciudad preciosa, muy bonita. A mí me encanta pintar lo bonito y se ve en mi pintura. No tuve la desgracia, como muchos de mis amigos pintores, que han nacido o que tuvieron abuelos nacidos en Polonia y que han sufrido el holocausto. Y se ve, se nota la forma de pintar que tiene. Yo, al contrario, yo me acuerdo que mi papá, que era también mi papá era un pintor aficionado, y un excelente pintor aficionado, mi papá Isaac Caro. Y me acuerdo que él me decía, le encantaba Tánger, cuando siempre me cuenta cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron a Casablanca, pues justamente a acoger a los judíos. En Tánger era completamente internacional, entonces no sabía nada de ello. Y a él le encantaba, era una persona muy feliz en Marruecos, y él también pintó cosas muy bonitas. Y lo bonito es que muchas veces pintamos juntos. Oh. Sí, es él que tengo todavía mucho de su técnica, es él que me ha enseñado cómo utilizar el aceite de linaza en mis pinturas para dar este efecto difuminado que se encuentra en muchos de mis cuadros. Bettina, está siendo usted muy generosa porque nos está contando muchísimas cosas que pertenecen a su herencia, a su memoria familiar, pero yo le tengo que hacer una pregunta complicada para terminar esta entrevista. A ver. ¿Con qué cuadro, con qué imagen se quedaría usted de este Judaica Pinturas de Bettina Caro? Qué difícil, pero déjeme que le cuente que 2 segunditos. Me quedaría con los... Es muy difícil de contestar. Muy difícil. Ahí está. Pero le quisiera hablar 2 segunditos de mi bisabuela. Por favor. Mi bisabuela, que tengo la suerte de tener una copia en la exposición. Mi bisabuela, Mamá Shimon, nació en Gibraltar y era una señora típicamente separada, típicamente de Tánger, una señora religiosa, una señora con una tez de Marruecos. La gente se quedaba un poquito así, alucinada de ver una tez blanquita, sin unos ojos azules. Dicen que heredé de sus ojos. Y este retrato está hoy en día en el Museo de Londres, que es la Ben-Yuri. ¿Y por qué me han cogido justamente este retrato y no otro cuadro? Porque representaba
el tema sefarad por excelencia. Y entonces, pues, ¿qué le digo? Pues muy difícil, pero a lo mejor me quedaría con este cuadro de mi bisabuela. Por supuesto. Bueno, tenemos que despedirnos ya. Animamos a nuestros oyentes a acudir a la exposición judaica Pinturas de Bettina Caro, que se inaugura este próximo 25 de octubre y que podremos disfrutar hasta el 28 de diciembre. Bettina, ha sido un placer hablar con usted y estamos deseando recorrer estas pinturas que tantos recuerdos traerán a mucha gente y que tantas enseñanzas les proporcionarán a otros. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias.